sea el nombre del Señor. Siéntese un momentito. Bendito Dios, hemos estado orando y glorificando el nombre del Señor. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Bendito Dios, gracias damos al Señor, ¿verdad?, por este grande privilegio que nos da de poder estar en este santo lugar. Le damos gracias a nuestros amados pastores por darnos esta oportunidad y este privilegio, pero primeramente a nuestro Señor Jesucristo, que si no fuera por Él, ninguno de nosotros estaría en este lugar, ¿verdad? Reciba saludos de mi familia, de mi esposa, de mis hijos. Bendito Dios, que por causa de enfermedad ellos no pudieron estar en esta noche con nosotros, pero Dios pues nos ha permitido a nosotros poder llegar a este lugar. Me acompaña mi hermano Omar, gloria sea el nombre del Señor, y su hijo, ¿verdad?, Andresito, que anda con él. Bendito Dios, es un miembro de nuestra iglesia. Estamos ubicados como decía la pastora, ¿verdad?, ya en la ciudad de Staten Island, en el estado de Nueva York, gloria sea el nombre de Jesús. Así que yo creo que el que más lejos va en esta noche soy yo. Bendito Dios, así que no se preocupe por el tiempo, que Dios tiene el control. No se preocupe, que somos sabios y entendidos, pero hay que darle libertad al Espíritu de Dios para que Dios pues haga lo que tenga que hacer en esta noche. Yo creo que cada uno de nosotros venimos con la expectativa de ver qué es lo que Dios va a hacer en esta noche, pero yo le tengo una noticia en esta hora. Dios está con la expectativa de ver lo que tú vas a hacer en esta noche. Gloria sea el nombre poderoso de Jesús. Dios está esperando, bendito Dios, que nos pongamos en esta hora con la disposición de adorarle, de glorificarle, mire, de dejar de ver a los lados, de ver quién vino y ver quién no vino, sino que vengamos con mi hermano esa necesidad tan grande de adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él habita en medio de la alabanza de un pueblo que ha sido redimido por la sangre del Cordero Santo de Dios. Y adoramos, Jesús Dios es bueno, gloria sea el nombre poderoso del Señor. Hermanos, para este septiembre, por la gracia y la misericordia del Señor, estaremos cumpliendo 4 años en pleno ministerio, en el pastorado. Bendito Dios, en el 2006 Dios nos llamó, bendito Dios nos señaló, bendito Dios nos ministró y nos dijo: te quiero pastoreando. Bendito Dios, hermano, a veces uno no sabe lo que Dios tiene preparado para uno. Bendito Dios, a veces cuando le profetizan y le ministran, uno dice: qué bueno Dios lo que va a hacer conmigo, pero uno no sabe el proceso que Dios nos va a hacer pasar. Fueron 7 años de proceso, fueron 7 años, mi hermano, siendo ministrados por Dios, preparándonos, gloria sea el nombre del Señor, para que en el 2013 el Señor entonces nos enviara, y no nos envió a una iglesia, nos envió a la sala de nuestra casa. Bendito Dios, después que nos dieron las credenciales, nos dijeron: ahora vayan y hablan, levanten un campo blanco. Bendito Dios, y hermanos, no teníamos experiencia, no sabíamos ni qué íbamos a hacer, ni cómo íbamos a comenzar, pero por la gracia y la misericordia del Señor ya son 4 años, porque las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, que ha sido, mi hermano, lavada por el Señor Jesucristo. Poderoso Dios. Y adoramos, bendito sea el nombre de Jesús. Yo sé que nosotros venimos en esta hora a escuchar palabra del Señor, bendito Dios, y quisiera, hermano, introducir este mensaje haciéndote una pregunta en esta noche. Y note que dije haciéndote y no haciéndoles una pregunta, porque esta pregunta, hermano, es más de carácter personal que de carácter colectivo. Gloria sea el nombre del Señor, porque como iglesia Dios nos ha llamado a la unidad. ¿Cuántos saben que Dios nos ha llamado a la unidad? ¿Cuántos saben que Dios quiere que su pueblo esté unido? Gloria sea el nombre del Señor. Corintios capítulo 12 versículo 27 nos habla y dice que todos somos miembros del cuerpo cuya cabeza es Cristo, y la unidad que existe en el cuerpo humano es la que hace que haya una funcionalidad, bendito Dios, de tal manera que todo el cuerpo trabaje en armonía, que todo el cuerpo trabaje a la perfección. Pero cabe, mi hermano, destacar que cada una de las partes de ese cuerpo tienen una función diferente. No todas las partes que tenemos en el cuerpo son iguales. Bendito Dios, cuando usted mira un pie, mi hermano, un pie izquierdo, otro pie derecho, y si usted se pone a tomar medidas de cada pie, se da cuenta que un pie es más grande que otro. Gloria sea el nombre del Señor. Todos nosotros tenemos un lado de nuestro cuerpo que nuestro
nuestros miembros son más pequeños que el otro lado del cuerpo. Gloria sea el nombre del Señor. No todos pueden ser manos, no todos pueden ser ojos. Así como el ojo no puede decirle a la mano, yo no te necesito, usted no le puede decir al hermano que tiene a su lado que no lo necesita. Porque todos necesitamos los unos de nosotros. Gloria sea el nombre del Señor. La palabra nos dice que son mejores dos que uno, porque si el uno cae, el otro le levantará. Bendito Dios. Necesitamos que el pueblo del Señor tenga una unidad de tal manera como la tienen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Y adoramos, Jesús. Bueno, mi Dios. ¿Y a qué quiero llegar con esto, hermano, en esta noche? Gloria sea el nombre del Señor. Y así como Dios ha llamado a la iglesia a la unidad, Dios ha llamado a cada miembro a funcionar. Gloria a Dios. Es decir, que todos los miembros del cuerpo tienen que estar al servicio a cuyo cuerpo pertenecen. Cada uno de nosotros tenemos que funcionar de tal manera que estemos trabajando en el lugar, en el cuerpo donde Dios nos ha establecido, donde Dios nos ha colocado, de tal manera que si un miembro padece, todos nos vamos a doler con ese miembro, y si un miembro recibe honra, todos nos vamos a gozar por la honra que recibe. Aquí no puede haber envidia, aquí no puede haber, mire mi hermano, división, aquí no puede haber, gloria sea el nombre del Señor, rencor, aquí no podemos estar enemistados, todos tenemos que tener un mismo sentir y un mismo pensar. Pero tristemente la iglesia de nuestros tiempos, la iglesia del siglo XXI, mi hermano, podemos reconocerla por la desunión que hay, por la enemistad que hay aún dentro del cuerpo del Señor. Estamos peleándonos los unos a los otros como si yo le sirviera a otro Dios, como si yo fuera para otro cielo, cuando todos vamos para el mismo lugar. Gloria sea el nombre de Jesús. Entonces la pregunta que yo quiero hacerle a usted en esta hora tiene que ver con eso mismo. La pregunta que yo le quiero hacer en esta hora tiene que ver con el servicio que nosotros tenemos que tener dentro del cuerpo del Señor. ¿Tienes alguna idea concreta de lo que tú quieres hacer para el Señor? La pregunta que yo te hago en esta hora es que si tú tienes alguna idea de lo que tú quieres hacer para el Señor en el contexto de la iglesia, del cuerpo del Señor Jesucristo. Tenemos que entender que Dios es un Dios de propósito. Dios es un Dios de propósito. Y tú y yo estamos en este lugar, bendito sea el nombre del Señor, no por una casualidad, no por una mera coincidencia. Esto no es porque a mí me dio la gana en esta noche de venir a la iglesia. No, mi hermano, usted y yo estamos en este lugar porque al Padre de los cielos, mi hermano, al Padre de nuestro Señor Jesucristo, a Él en su infinito amor y misericordia, le ha placido que tú llegues en esta noche a este lugar, porque la Biblia nos dice y nos enseña que nadie viene al Señor Jesucristo si el Padre no le trajere. Nosotros no buscamos a Dios porque Dios no estaba perdido, éramos nosotros los que nos descarriamos, y el Padre de los cielos envió a buscar a su Hijo, a lo que se había perdido. Gloria sea el nombre poderoso del Señor. Te adoramos, Jesús. Mire, mi hermano, usted tiene que aprender a adorar a Dios en las buenas y en las malas. Usted tiene que aprender a adorar a Dios cuando haya mucha gente o cuando haya poca gente. Bendito sea el nombre del Señor. En todo he sido probado, decía el apóstol Pablo, en la abundancia, en la escasez, mire, mi hermano, en la salud, en la enfermedad. Tenemos que estar dispuestos a adorar al Rey de Reyes y al Señor de Señores, porque no le adoramos por lo que Él nos da, le adoramos por quien Él realmente es, y Él es el Rey de Reyes, Él es el rubio de Galilea, Él es el omnipotente, Él es el todopoderoso, Él es el creador de los cielos y la tierra, Él es mi hermano, oh bendito Dios, el dador de la vida. Te adoramos, Jesús. Gloria a Dios. Mi hermano, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y en su misericordia Dios extendió su mano y nos ha sacado de ese lodo cenagoso, de ese mundo de pecado. Y ahora me ha dado un lugar de privilegio al poder sentado a la mesa del gran Rey y deleitarme de ese maná que descendió del cielo.
cielo, que es la palabra viva de Dios. Bendito sea. Gloria a Jesús. Por eso es que yo tengo que entrar por esa puerta con acción de gracia. Es por eso que yo tengo que entrar por estos atrios con alabanza. Gloria sea al que vive. Es por eso que yo no me canso de adorar a mi Dios. ¿Cuántos han venido a adorar a Dios en esta noche? ¿Cuántos salieron de su casa no para que Dios le diera, sino para darle a Dios de lo mucho que ya Dios nos dio? Gloria al Señor, te adoramos. Dios es bueno, mi hermano. Dios es bueno, Dios es grande, Dios es maravilloso. Poderoso Dios. Y yo no sé si usted entiende el propósito por el cual Dios lo trajo a sus caminos. Santo. Yo no sé si usted sabe el propósito por el cual Dios lo llamó. Yo no sé si usted comprende lo que Dios tuvo que hacer para que tú llegaras a ese encuentro, que yo no sé si todavía te acuerdas de ese primer encuentro con el Cristo de la gloria. Esa primera experiencia cuando tú sentiste, bendito Dios, el amor que nunca antes habías sentido y pudiste recibir el perdón que nunca antes había, mi hermano, recibido. Gloria sea el nombre del Señor. Mire, yo no sé si usted, bendito Dios, entiende lo que Dios hizo, cómo Dios se encargó de mover cada una de las fichas. Gloria sea el nombre del Señor, de sacar gente muchas veces de ese lugar del cual se encontraban para acercarse a ti con el único propósito de traerte una palabra de parte de Dios a tu vida. Mire, el lugar donde usted se crió, la familia en la cual usted nació, gloria sea el nombre del Señor, el país donde tú naciste, todo fue preparado por Dios para llevarte al lugar donde Dios te quería llevar. Mire, a veces yo me pongo a analizar la historia de mi vida, bendito Dios, y a entender un poco las experiencias que Dios me ha hecho vivir y que Dios me ha hecho pasar, y la gente que Dios utilizó, bendito Dios, para que yo pudiera llegar al conocimiento del Dios verdadero. Mi hermano, Dios utilizó a mi propia tía que no es cristiana, que no le sirve a Dios. Bendito sea el nombre del Señor, mi hermano, porque en cierta ocasión allá en mi país, El Salvador, a mi tía, mi hermano, mi tía viviendo aquí en los Estados Unidos, llama a mi mamá y le dice: mira, yo tengo una casa y esa casa está sola y yo necesito que tú vayas y la cuides, bendito Dios. Y de esa manera nosotros llegamos a aquella casa, y en aquella casa había una vecina la cual era cristiana, la cual me predicó de Cristo por primera ocasión, la cual me enseñó quién era el Señor, bendito Dios. Y esa jovencita, la cual yo veía diferente de todas las jovencitas, ahora es mi esposa, ahora es la madre de mis hijos, ahora es la compañera de vida que Dios me ha dado. Gloria sea el nombre del Señor. Es esa ayuda idónea, la cual pelea conmigo la buena batalla de la fe. Todo Dios lo preparó, mi hermano, porque Él tenía un propósito en mi vida. Poderoso Dios. Y es que Dios es bueno, mi hermano. Amén. Te adoramos, Jesús. Gloria a Dios. Mire, mi hermano, yo no sé si usted está entendiendo que el omnipotente, el todopoderoso, se encargó en esta noche, se tomó el tiempo de preparar esta reunión en la cual usted y yo estamos, con el simple propósito y gran privilegio de poder hablar con Dios, de poder escuchar la voz de Dios, de poder recibir una palabra de aliento, una palabra de bendición. Yo sé que muchos de nosotros quizás hemos llegado con las últimas fuerzas. Quizás muchos de nosotros hemos llegado aquí quizás pidiéndole al Señor una respuesta. Bendito sea el nombre del Señor. Quizás muchos de nosotros estamos en medio de aflicciones y nos sentimos confundidos y no sabemos qué hacer. Bendito Dios. Y quizás tú en esta hora estás diciéndole: Señor, si tú no me hablas, bendito Dios, yo no sé qué va a ser de mí. Mira, mi hermano, todos llegamos aquí porque Dios tiene algo especial preparado para nosotros en esta noche. Bendito Dios. Porque nosotros recibimos una invitación especial, y no puede el pastor Silva o de la pastora Silva, puede el mismo Dios que te extendió una invitación para que llegaras a su casa, porque Él quiere hablar contigo en esta noche.
Gloria al Señor, te adoramos, Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Mira, yo no sé si usted entiende el propósito de Dios sobre su vida. Puede ser que el mundo se haya encargado de golpearnos de tal manera que andamos muchas veces cabizbajos, que andamos muchas veces sintiéndonos desamparados, sintiéndonos cansados, sintiéndonos que ya no nos quedan fuerzas. Bendito sea el nombre del Señor. Quizás atravesando el periodo más oscuro de nuestra vida. Quizás nos sentimos que estamos atravesando una parálisis espiritual en la cual nos sentimos de una manera en que no podemos movernos como nosotros quisiéramos movernos. Gloria sea el nombre del Señor. Y adoramos, Jesús. Pero si esa es la condición y si ese es el caso, yo espero que este mensaje sea usado por el Espíritu Santo de Dios para que se haga viva y se cumpla lo que dice la palabra en Isaías capítulo 40, donde nos dice que Dios da esfuerzo al cansado. Gloria sea el nombre del Señor. Pero usted me dirá, pastor, yo no es que esté cansado, es que realmente ya no me quedan fuerzas. Pero el verso continúa diciendo que Él multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Gloria sea el nombre del Señor. Puede ser que ya no te quede nada, pero el Señor está en este lugar y Él ha venido a darte lo que tú necesitas. Aleluya. Gloria al Señor. Es por eso que el mismo escritor, el profeta Isaías, nos sigue diciendo, bendito Dios, que los muchachos se fatigan y se cansan. ¿Por qué el profeta utiliza a un joven, a un muchacho como ejemplo? Porque, hermano, cuando nosotros vemos, el joven se encuentra en la flor de la vida. El joven, mi hermano, se caracteriza por la fuerza y el vigor que tiene, bendito Dios. El salmista decía, joven fui y envejecido, porque llegará el día, mi hermano, donde ya no tendrás la misma agilidad ni la misma fuerza. Pero aunque los jóvenes se caracterizan por la fuerza, tarde que temprano el joven se va a cansar, tarde que temprano el joven va a flaquear, tarde que temprano el joven va a caer. Pero los que esperan en Jehová, dice la palabra del Señor, tendrán las águilas, caminarán y no se cansarán. Oh, bendito Dios, correrán y no se fatigarán, mi hermano, porque los que esperan en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas nos va a librar Jehová, mi hermano. Gloria al Señor. Te adoramos. Poderoso Dios. Mire, mi hermano, Dios es bueno. Amén. Y yo no me canso de decir que Dios es bueno. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ahora yo quiero que usted se ponga de pie, ya que después de esta breve introducción vamos a considerar una porción de la palabra. Yo quiero que usted me acompañe a Isaías capítulo 6. Gloria sea el nombre de nuestro Señor. Y vamos a estar considerando del verso 1 al verso 8. Y cuando usted lo tenga, hermano, déjenmelo saber con un fuerte amén, que lo oiga hasta el diablo. Aleluya. Poderoso Dios. Isaías capítulo 6, versículo 1 al 8. ¿Verdad? Saludamos a los ministros, gloria sea el nombre del Señor, a los siervos de Dios, a cada uno de los hermanos en este lugar. Usted ha escogido el mejor lugar para estar en esta noche. Bendito Dios. Muchos de nosotros quizás podríamos estar en otro lugar. Mire, mi niña estaba enfermita, mi niña tenía fiebre, y esa es la razón por la cual mi esposa no pudo llegar, ya que se quedó cuidando. Bendito Dios, como padre uno se preocupa y uno se aflige y uno a veces piensa qué es lo que voy a hacer. Bendito Dios. Pero mi hermano, yo he aprendido a buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Bendito Dios. Aleluya. Yo estoy confiando en que el Señor tiene control de todas las cosas. Amén. Así que no puedo dejar, mi hermano, que mis sentimientos como padre se vayan por encima de la obra que Dios quiere hacer. Bendito Dios, porque a veces ese sentimiento, mi hermano, nos lleva a actuar de manera precipitada, que le quitamos la gloria a Dios, bendito Dios, y buscamos más bien la gloria de los hombres.
Te adoramos, Jesús. Bendito Pero Dios. estamos contentos, mi hermano. Yo sé que el Señor se va a glorificar porque ya se está glorificando en esta Amén. noche. Gloria a Dios. Bendito Dios. Isaías capítulo 6, versículo 1 al 8, reza la palabra del Señor: a la gloria del Padre, a la gloria del Hijo y a la gloria de su Santo Espíritu. Amén. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Gloria sea el nombre del Señor. Damos gracias, te damos, Señor, en esta hora. Gracias. Te pedimos, Señor amado, que sea tu presencia, Señor, moviéndose de una manera especial, tocando cada corazón, Señor, cada mente, y preparándonos en esta hora para poder recibir, Señor, lo que tú tienes preparado para nosotros. Todo estorbo, toda malicia, todo pensamiento de incredulidad, todo, mi hermano, adore a Dios en esta hora. Gloria sea el nombre del Señor. Todo aquello, mi hermano, que quieren pedir en esta hora que la presencia de Dios se manifieste en cada una de nuestras vidas, lo echamos fuera en el nombre poderoso de Jesús, porque el diablo y sus demonios no tienen parte ni suerte con cada uno de los hijos de Dios. Toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza es para nuestro Señor. Gloria a Dios, te adoramos. Den un aplauso al Señor y puede sentarse. Bendito Dios. Vamos a estar predicando en esta noche bajo el tema atendiendo al llamado. Atendiendo al llamado. Ese es el tema de esta noche. Gloria sea el nombre de Jesús. Y lo primero, mi hermano, te adoramos, Jesús. Yo no le voy a pedir al pastor si tiene un poquito de agua. Gloria sea el nombre del Señor. Si me puede regalar un poquito de agua. Lo primero que hace el profeta es ubicarnos en el momento histórico en que le ocurre esta experiencia. El profeta comienza diciéndonos en el año que murió el rey Usías. Usías, mi hermano, cuando analizamos y estudiamos la Biblia, fue un rey muy poderoso que reinó por 52 años. La Biblia nos enseña en Segunda de Crónicas capítulo 26 y nos relata la historia del reinado de este hombre llamado Usías. Poderoso Dios. Mi hermano, este hombre fue, bendito sea el nombre del Señor, llamado desde muy temprana edad. Era apenas un muchacho cuando él comenzó a reinar. Este joven tenía apenas 16 años cuando comienza su tiempo de reinado. Gloria sea el nombre del Señor. Y esto nos demuestra, hermano, que la eficacia de un liderazgo no depende de los años que tú puedas tener, ni de la experiencia que tú puedas tener. Gloria sea el nombre poderoso del Señor. El problema nuestro, hermanos, es que se nos ha enseñado la metodología del mundo. Nosotros, mi hermano, muchos de nosotros no nacimos en un hogar cristiano, y el mundo se ha encargado de marcarnos de manera tal que muchas veces, estando dentro de la iglesia, seguimos pensando como piensa el mundo. Y Dios nos enseña y nos dice que nuestros pensamientos no son sus pensamientos, y que sus caminos no son nuestros caminos. Más altos son sus pensamientos y más altos son sus caminos. Gloria a Dios. Poderoso Dios. Por eso usted y yo, cuando llegamos a los caminos del Señor, tenemos que entender que tiene que haber un cambio. Nueva criatura somos, las cosas viejas pasaron
pensando como el mundo. Ahora se nos ha dado la mente de Cristo para que pensemos como el Señor piensa. Gloria a Dios. Poderoso sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Te adoramos, mi Dios. Lo alabamos, Señor. Y cuando nosotros nos ponemos a pensar, mi hermano, los métodos que el mundo utiliza para seleccionar a la gente y para ponerla en un cargo, bendito sea el nombre del Señor, usted se da cuenta que cuando esté ofreciendo una posición, sea la empresa que sea, siempre van a pedir un currículum. Siempre le van a pedir a una persona su historial de trabajo, los estudios que tiene, los títulos que ha pasado. Gloria sea el nombre del Señor. Alabanza. Te adoramos, Jesús. Gloria a Jesús. Y muchas veces no importa solamente los títulos o los estudios que hayas cruzado, también te piden experiencia. ¿Cuántos años de experiencia tú has pasado trabajando en lo que ahora quieren que tú trabajes? Gloria a Dios, aleluya. Poderoso Dios. Bendito Dios. Esa es la manera, ese es el método que el mundo utiliza para escoger a la gente. Por eso es que usted ve que en el mundo la gente siempre está compitiendo por ser mejor que el otro, para recibir las posiciones que están ofreciendo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero entonces aparece en escena un Dios tan grande y tan maravilloso, rompiendo los parámetros del mundo, diciéndole a un profeta llamado Samuel: no mires lo grande, oh bendito sea el nombre del Señor, de su estatura, porque yo lo desecho, porque el hombre mira lo de afuera, pero yo miro el corazón. Bendito Dios. Gloria a Dios. Te adoramos, Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Te adoramos, mi Dios. Alabamos, Dios. Gloria a Dios. Dios está diciendo: a mí no me interesan los títulos que tengas, a mí no me interesan las credenciales que tú tengas. Gloria sea el nombre del Señor. No me interesa todos los privilegios que el hombre pueda darte. Bendito Dios, y toda la gloria que el hombre pueda darte. Bendito sea el nombre del Señor. Si eres doctor, si eres licenciado, gloria a Dios por ello, y dale gloria a Dios si Dios te ha permitido alcanzarlo. Pero hay algo, mi hermano, más necesario que cualquier estudio que pueda darte el hombre. Hay algo que se va por encima de los títulos. Hay algo más importante que se llama unción, y eso no lo enseñan en cualquier instituto ni en cualquier universidad, mi hermano. Eso solamente se recibe en la escuela de la vida de Dios, ahí en los secretos, ahí donde nadie te mira, pastoreando las ovejas de tu Padre. Ahí cuando nadie te mira y nadie da nada por ti, es ahí donde Dios te está preparando y te está moldeando para llevarte a un lugar donde Él sabe que vas a ser útil. Gloria a Dios. Acuérdese del tema: atendiendo al llamado. Bendito sea el nombre del Señor. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Mira, mi hermano, la unción Poderoso. de Dios. La iglesia de nuestro tiempo carece de unción. Bendito Hay mucha emoción, pero lo menos que hay es unción. Dios. Que mucho brinco, que mucho salto. Mira, a mí me gustan las lenguas. A mí me gusta cuando el Espíritu, mi hermano, nos agarra y salimos todos despeinados. Gloria sea el nombre del Señor. A mí me gusta sentir los ríos de agua viva. Yo soy pentecostal de la cabeza a los pies, pero de nada me sirve, mi hermano, llenarme la boca diciendo que soy pentecostal, si a la hora de la prueba lo primero que hago es salir corriendo para el mundo. Si a la hora de la prueba lo primero que hago es empezar a señalar: esa iglesia no tiene amor, mira que no me visitan, mire que se olvida el mundo de ti. Pero lo importante es que hay uno que no se ha olvidado, hay uno que te está mirando, hay uno que ha puesto los ojos en ti. Poderoso Dios. Gloria a Dios. Te adoramos, Jesús. Y en esta hora Dios está haciendo un llamado. Y Dios necesita de que uno de nosotros esté dispuesto a hacer la obra que Dios ha determinado que sea hecha. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren hacer lo que Dios está mandando a hacer? Aleluya. ¿Cuántos quieren atender el llamado de Dios? Poderoso Dios. No, pero yo no soy el pastor, eso que lo haga el pastor. Santo. Gloria a Jesús. Eso que lo haga el evangelista, eso que lo haga fulano de tal. Bendito sea el nombre del Señor. Y de gloria a Dios por los ministerios que Dios da. Amén. Pero más que ministerio,
Bendito sea el nombre del Señor. Lo que hoy hacen falta son verdaderos siervos de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Jesús dijo: la mies es mucha y los obreros son pocos. Orad al Padre de la mies para que envíe obreros, mi hermano, porque que mucha gente tenemos en Facebook diciendo que son ministros, enviando invitaciones, tocando puertas para que le abran. Mira, arrodíllate, métete con el Señor, que las puertas que Dios abre nadie las cierra, pero las que Dios cierra, por más que tratas, no las vas a poder abrir. Gloria a Dios. Mire, mi hermano, que mucha solicitud yo recibo diciéndome: pastor, soy fulano de tal, tengo tantos años de estudio, estaré por su área por si acaso necesita. Bendito sea el nombre del Señor, que yo pase por ahí. Bendito Dios. Gente que muchas veces ni conocemos, no sabemos de dónde vienen, no sabemos si tienen pastor, no sabemos si andan por ahí brincando de iglesia en iglesia. Gloria sea el nombre del Señor. Mire, mi hermano, no tenemos que procurar ser conocidos por los hombres. Nuestra mayor necesidad tiene que ser que allá en los cielos, en el libro de la vida, está escrito mi nombre. Poderoso Dios. Y adoramos. Dios está buscando siervos, gente dispuesta a servir de corazón, que estén dispuestos a dejarlo todo por amor a la obra del Señor Jesucristo. Mire, muchos de nosotros nos llenamos la boca muchas veces diciéndole a Dios: Señor, te amo, eres mi todo. Yo soy capaz de llegar hasta las últimas consecuencias por ti. Así como tú diste tu vida por mí, así yo quiero dar mi vida por ti. Pero a la primera prueba, mi hermano, comenzamos a quejarnos, comenzamos a gritar. Cuando comenzamos a sentir que los vientos soplan y los ríos nos anegan y el fuego nos comienza a quemar, comenzamos a decir: mejor estaba yo allá en el mundo que aquí en la iglesia. Mire, no, mi hermano, porque aunque pase por el fuego no te quemará, y si por las aguas, mi hermano, no te anegarán. Dios no va a permitir, mi hermano, que ninguno de sus hijos quede postrado en el piso. Porque yo sé que del polvo de donde yo esté, mi hermano, Él me tiene que levantar. Dios no nos ha dicho que no pasaremos pruebas, vamos a pasar situaciones difíciles, pero Él ha prometido estar con nosotros todos los días. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Y eso me demuestra, mi hermano, que la eficacia de un ministerio, mi hermano, no depende de los años que tú puedas llevar en el Evangelio, sino de la disposición que hay en tu corazón para querer hacer y agradar al Señor. Aleluya. Yo creo que cada uno de nosotros, de los que estamos en este lugar, nuestro más grande deseo es poder agradar a Dios. Yo espero que ese sea el deseo de su corazón. Yo espero que usted no esté en este lugar por lo que Dios le pueda dar a usted, porque ya Dios lo dio todo. Ya todo lo que Dios ha hecho, mi hermano, bendito sea el nombre del Señor, ha sido más que misericordioso, mi hermano. Dios no debía habernos traído a este lugar. Nuestro lugar estaba en aquella cruz. Aquellos clavos eran para mí. Aquella cruz, aquella corona de espinas era mi paga, mi hermano. Pero el Señor Jesucristo tomó mi lugar, y gracias a Él es que ahora yo estoy aquí. Bendito Dios. Él se hizo pecado por amor a mí. Bendito Dios. Gloria a Dios. Pero a veces vemos en nuestras iglesias, mi hermano, desfilar un sinnúmero de cristianos que llevan 5, 10, 20 años. Y usted ve que nunca pasan del mismo lugar. Gloria a Jesús. Pasa un año y usted los ve sentados en la misma banca. Hermano, no dejan que nadie se siente en esa banca, es su banca. El día que una visita llega y se sienta en su banca, hermano, usted ve cómo le cambia la cara, le cambia el rostro. Y se sienta en otro lugar, pero refunfuñando, bendito Dios, porque le han quitado su lugar. Poderoso Dios. Cuando deberíamos de estar gozosos y contentos porque las almas lleguen a la iglesia. Amén. Bendito Dios. Deberíamos ser los primeros en levantarnos
saludarnos, bendito Dios, cuando una visita cruza esa puerta, hermano, y decirle bienvenido a la casa del Señor. ¿Sabe cuánta gente a mí me ha dicho, pastor, yo he llegado y visitado muchas iglesias y ni siquiera un saludo, ni siquiera un apretón de mano? Uno entra y uno se va y nadie le pregunta quién es. No, mi hermano, nosotros somos hijos del Señor, bendito Dios, y tenemos que recibir al que viene de la calle, al que viene del mundo, para hacerlo parte del cuerpo de Cristo. A veces llega, mi hermano, un borrachito y nos apartamos y nos alejamos porque apesta alcohol. No, mi hermano, abrácelo, dígale bienvenido a la casa del Señor. Mire, mi hermano, no solamente el sermón es el que va a cambiar, porque la palabra es viva, la palabra tiene poder, pero más poder tiene una palabra que se hace viva y ejemplo en nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor. Predicamos amor, pero lo menos que demostramos es amor. Gloria a Dios, mi hermano, glorifica. Gloria sea el nombre de Jesús. Que Dios esté en este lugar. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Gracias, Dios. Poderoso Dios. Te adoramos, Jesús. Gente, mi hermano, que lleva 10 años metido en una iglesia, pero nunca han dejado que el Espíritu se meta dentro de ellos. Gloria a Jesús. 10 años, mi hermano, desperdiciado muchas veces. Bendito sea el nombre del Señor. Y yo espero, mi hermano, que no haya alguno de ellos en este lugar. Gloria a Jesús. Pero si ese es el caso y lo hay, yo quiero que tú salgas en esta noche diferente, que tú puedas salir de aquí con una idea clara de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Pero volviendo al rey Usías, hermano, cuando nosotros estudiamos la Biblia nos relata que fue un hombre poderoso que hizo lo recto delante de los ojos de Dios, que buscó a Dios, que fue entendido en visiones de Dios. Pero la Biblia me dice, mi hermano, que en los días que buscó a Dios, Dios le prosperó. Pero ¿por qué la Biblia dice que en los días que buscó a Dios? Porque aunque en la mayor parte de su reinado fue un hombre justo, al final de sus días el rey Usías sucumbió ante la tentación del pecado del orgullo. Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 16, nos dice que en cierta ocasión el rey Usías llegó al templo y quiso ofrecer incienso, algo que solamente le correspondía a los sacerdotes. Los sacerdotes, queriendo impedir la locura del rey, se pusieron delante de él, a lo que recibieron por respuesta un enojo, la ira del rey. De tal manera que Dios hizo que brotara de la frente del rey lepra. Y dice la palabra del Señor, mi hermano, que murió siendo leproso. Poderoso Dios. Esto no es del que comienza, esto es del que termina. Gloria sea el nombre del Señor. Muchos son los que han comenzado, muchos comenzaron bien, muchos adoraban y cuando adoraban a Dios se sentía la presencia de Dios. Muchos predicaban y cuando predicaban la unción y la presencia de Dios se manifestaba sobre aquel lugar. Pero muchos han cambiado la unción por la emoción, dejaron de sentir la presencia y comenzaron a imitar a Dios, comenzaron a imitar al Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Te adoramos. Mire, mi hermano, podrás ser un buen imitador, pero Dios sabe quién tú eres y Dios sabe quién yo soy. Gloria a Dios. Gloria. Vamos, Dios. Te adoramos. Usted y yo podremos engañar a los hombres, podemos escondernos de los hombres, pero hay uno, mi hermano, que atalaya la tierra y está mirando a dónde tú y yo nos estamos metiendo. Bendito sea el nombre del Señor. Aquel rey, mi hermano, murió siendo leproso. Gloria a Jesús. Y al morir el rey Usías, el profeta recibe una visión de parte de Dios, que concluye con una pregunta de parte de Dios y con una respuesta de parte del profeta. Y todo lo que yo le voy a decir en esta hora, en esta noche, mi hermano, es para llevarte de alguna manera a esta experiencia, ya que para poder tener este tipo de disponibilidad que el profeta Isaías mostró, hay que pasar por una experiencia similar a la que el profeta tuvo. ¿Por qué, mi hermano? Porque tú no puedes atender el llamado de Dios sin antes Dios llamarte primero. Aleluya. Aleluya. Tú no puedes atender el llamado de Dios
Si Dios antes no te está llamando, gloria sea el nombre del Señor. Y para que usted y yo seamos llamados por Dios, necesitamos antes una manifestación de la gloria de Dios sobre cada una de nuestras vidas. Yo no sé cuántos en este lugar le están pidiendo a Dios: Señor, yo quiero ser usado por ti. Señor, yo quiero que tú me uses. Yo quiero que tú, bendito sea el nombre del Señor, me des una palabra poderosa para yo poder predicar tu evangelio, para yo poder predicarle a las almas. Yo quiero que tú me uses, que cuando yo le cante, oh bendito sea el nombre del Señor, el Espíritu se mueva y a través de mi alabanza las almas reciban consuelo, las almas reciban refrigerio espiritual. Amén. Yo sé que cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida le hemos pedido a Dios que Dios nos use. Santo, gloria a Dios. Poderoso Dios. Gloria a Jesús. Y es a lo que yo quiero llevarte en esta hora. Mi hermano, el monarca Usías había muerto. El pueblo se encontraba en una inestabilidad. Había inseguridad. Había, mi hermano, bendito sea el nombre del Señor, crisis en medio del pueblo. Ellos se preguntaban: ¿qué va a ser ahora de nosotros? El rey murió. ¿Qué será de nosotros? ¿Qué será del pueblo? Estaban preocupados por su bienestar, porque su bienestar dependía del nuevo monarca, de las decisiones que tomara este nuevo monarca. Las decisiones que tomara este nuevo monarca iban a tener eco en la vida del pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo general nosotros vemos la historia de los reyes del pueblo de Israel y de Judá, y nos daremos cuenta, mi hermano, que mientras el rey era un rey que buscaba a Dios, el pueblo recibía bendiciones. Pero cuando de momento se levantaba un rey que no buscaba de Dios, todo lo que venía a la vida del pueblo era caos, era crisis. El pueblo se alejaba, el pueblo se apartaba de Dios. Por eso es que usted y yo tenemos que orar por nuestros líderes. La sierva hacía una oración. Es necesario que nos mantengamos orando para que los gobernantes de esta tierra, para los gobernantes de este mundo, sean hombres que, aunque quizás no sean cristianos, tengan un poco de temor, tengan moral. Bendito sea el nombre del Señor. Aprendan a respetar a los hijos de Dios y las leyes de Dios. Aprendan a decirle a lo malo, malo, y a lo bueno, bueno. Porque, mi hermano, nuestra propia conciencia nos condena muchas veces. Aleluya. El Señor ha puesto en nosotros el conocimiento del bien y del mal. La gente sabe lo que es bueno, la gente sabe lo que es malo. La gente sabe que usar droga es malo, gloria sea el nombre del Señor, es dañino. La gente sabe que el cigarro es dañino, bendito Dios. La gente sabe, mi hermano, que la pornografía es mala. Si no fuera así, nadie se anduviera escondiendo. Pero estamos tratando, mi hermano, de legalizar todas estas cosas para entonces, mi hermano, dejar de tener, bendito sea el nombre del Señor, pudor y temor, dejar de tener moral. Mi hermano, ya no hay moral en el mundo, ya no hay respeto, bendito sea el nombre del Señor. Nuestros jóvenes ya no saludan, bendito sea el nombre del Señor. Nuestros niños ya no saludan. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Bendito Dios. Cuando antes, mi hermano, si usted no saludaba, usted se metía en un gran problema. Yo todavía, mi hermano, alcancé uno que otro cocotazo, como decimos, por no tener respeto, por no respetar a mis mayores. Pero ahora los niños de este tiempo, mi hermano, aún en público le pegan en la cara a sus padres, y el padre se ríe, el padre se mofa. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito Dios. No es que vamos a maltratar a nuestros niños, pero hay que enseñarles lo que es el respeto. Bendito sea el nombre del Señor. A mi iglesia yo le he enseñado que hay que instruir a nuestros niños en el camino. Y cuando se trata de instruir, es de apartar tiempo y de enseñarles lo que es bueno y lo que es malo. Por qué es bueno y por qué es malo. Porque muchas veces tenemos a nuestros hijos cristianos en la escuela, y muchos de sus compañeritos, muchos de sus amiguitos le dicen: ¿por qué tú no haces esto? ¿Por qué tú no practicas esto? Porque se enoja mi padre, porque se enoja mi madre. Esa no es una respuesta. La respuesta de un niño de Dios tiene que ser: porque la palabra de Dios dice que eso no se debe de hacer. Esto no es porque se enoje tu padre o porque se enoje su madre, porque si lo hace teniéndote miedo a ti, el día que crees
seguirá ahí, el temor seguirá estando ahí latente, podrá apartarse, podrá dejar la iglesia, bendito sea el nombre del Señor, pero el consejo estará vivo en él, de tal manera que tarde que temprano el Señor en su misericordia volverá a alcanzarlo. Yo no sé si usted tiene algún hijo o alguna hija apartada, pero déjame decirte que si la instruiste o lo instruiste en el Señor, tarde que temprano el Señor lo va a alcanzar, porque son promesas de Dios para tu vida. Gloria a Dios. Digno es el Señor. Aleluya. Te adoramos, Jesús. Gloria. Santo tú eres. Poderoso Dios. Gloria a Dios. Gloria a Mi Jesús. alma te alaba. Gloria al que vive. Alabamos, mi Dios, poderoso Dios. Y en medio de aquella crisis, mi hermano, el profeta recibe una visión, una experiencia única. En la Biblia, mi hermano, se cuenta con una mano las descripciones que los hombres de Dios, los profetas de Dios tuvieron y dejaron palpadas en la Biblia. Bendito sea el nombre del Señor. Una experiencia sobrenatural donde Dios recorre el velo del lugar santísimo y le deja al profeta Isaías poder tener acceso a la manifestación de la gloria de Dios. ¿Cuántos quieren ver gloria de Dios? Aleluya. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios manifestada sobre su Bendito vida? Dios, poderoso Dios. Gloria a Jesús. Miren, mi hermano, cuando usted logra tener acceso al lugar santísimo, Gloria. es una experiencia tan poderosa que aquí vamos a analizarla según la vivencia del profeta Isaías. Porque cuando tú tienes acceso al lugar santísimo, Dios te permite ver en tres direcciones. Y la primera mirada se posa en Dios mismo. Dios te permite ver su gloria. La segunda mirada es dirigida hacia tu misma persona. Aleluya. Y la tercera mirada es dirigida hacia el pueblo. De los versículos del 1 al 4 encontramos la mirada del profeta puesta en los ojos de Dios. El verso 1 nos dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Ahora bien, hermano, tenemos que recordar que esta visión que estamos leyendo no fue algo literal. Esta es una representación simbólica que Dios le permitió al profeta Isaías poder percibir. Y cada una de ellas, bendito sea el nombre del Señor, cada uno de los detalles que se relatan en este pasaje tienen la intención evidente de hacerle ver a Isaías la soberanía de Dios, la supremacía de Dios, como Rey soberano de todo lo creado. Dios sentado, dice la palabra, en un trono alto y sublime. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Le estaban expresando estas visiones al profeta, que los reyes de la tierra vienen y van. Bendito sea el nombre del Señor. Los reyes de la tierra van y vienen, pero Dios le está diciendo: yo sigo sentado en mi trono. Se murió Usías y se va a morir el que sigue, pero yo sigo sentado en mi trono. Hay caos en la tierra, bendito sea el nombre del Señor, pero yo sigo sentado en mi trono. Las naciones están en crisis, pero yo sigo sentado en mi trono. Hay escasez, hay muerte, bendito sea el nombre del Señor, pero yo seguiré sentado en mi trono. Y mientras Dios esté sentado en su trono, no te preocupes, que Dios tiene el control. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. No te preocupes, Dios lo dijo a través de su Hijo Jesucristo. Escucharéis, habrán rumores de guerra, habrán terremotos, pero no nos preocupemos, porque esto solamente es principio de dolores. Cuando veáis que estas cosas estén sucediendo, erguidos y parados, bendito sea el nombre del Señor, porque vuestra redención está cerca. Cristo viene por su iglesia. Yo no sé si usted se está dando cuenta, pero la misma naturaleza gime como con dolores de parto, esperando su redención. Bendito Dios. Y si hay algo que me encanta de lo que dice Apocalipsis, es que cuando termina, él dice: el Espíritu y la iglesia dicen
ven, Señor Jesús, ven. Hace tiempo la iglesia dejó de llamar a Jesús. Aleluya. Hace tiempo Aleluya. la iglesia dejó de llamar a su esposo. El Espíritu sigue clamando para que el Señor venga. Pero muchos de nosotros decimos, Señor Jesús, ven en la iglesia y cantamos el corito. Y pronto vendrá el Señor, su iglesia levantar, gloriosa. Gloria a Dios. Hay poder, Jesús. Pero después pensamos en la casa y pensamos en el carro. ¿Quién lo va a disfrutar? Bendito Dios, estamos atados a este mundo, mi hermano. Santo. El apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando tú aprendes a ver a la muerte como el paso, como la puerta para ver a tu Señor, mire mi hermano, no hay diablo que te pueda detener. Yo sé que nadie se quiere morir. Si yo le pregunto aquí cuándo se quiere morir, nadie va a levantar la mano. Yo tampoco me quiero morir. Pero yo entiendo que si llega el momento de que el Señor me llame a su presencia, yo tendré que partir. Lo que se quedó aquí se quedó. Si se queda la familia, Dios tendrá el control. Dios no lo va a desamparar. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Pero mi hermano, tenemos que entender que nuestra vida es para Cristo. Y si vivo, lo hago por Él. Y si muero, también muero por Él. Aleluya. Gloria al Señor, te adoramos. Gloria a Dios. Mire mi hermano, dice la palabra que sus faldas, las faldas del Señor llenaban el templo. Poderoso Dios. Cuando leemos la historia de Isabel II, la reina de Gran Bretaña que fue coronada en el año de 1953, cuentan, ¿verdad? Y dicen que la cola que tenía el vestido de esta futura monarca tenía un largo de 36 pies y era tan pesada que fue necesaria que 6 damas de honor llevaran aquella cola. La vestidura, bendito sea el nombre del Señor, que aquella mujer utilizó de una manera u otra, quería aparentar la gloria de su reinado. Ninguna reina, ningún monarca terrenal puede compararse, bendito sea el nombre del Señor, con la realeza, el esplendor y la majestad del Dios al cual usted y yo servimos. Él es infinitamente glorioso, Él es infinitamente poderoso, Él es infinitamente santo, santo, santo. Toda la tierra está llena de su gloria. Aleluya. Amén. Poderoso Dios. Gloria a Dios. Y Dios le permite al profeta poder admirar aquellas criaturas las cuales llama serafines. Alabanza. Dice la palabra que habían serafines que tenían 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Alabanza a Dios. Estos serafines cantaban al unísono un cántico antifonal: Santo, 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 toda la tierra está llena de su gloria. Aquellas criaturas, mi hermano, no me pregunte cómo son. La Biblia dice que tenían los rostros tapados. Pero aquellas criaturas, es muy posible que sean las más poderosas y las más majestuosas que Dios haya creado, porque son las que están más cerca del trono de Dios. Y sin embargo, mi hermano, ellas deben cubrir su rostro delante de Dios en señal de reverencia, porque Dios es un Dios santo, santo, santo. Aleluya. La santidad de Dios no es un atributo. La santidad de Dios es la esencia misma de Dios. Gloria. La Biblia nos dice que Dios es 3 veces santo. Aunque la Biblia nos habla y nos dice que Dios es amor, nunca en la Biblia vamos a encontrar que Dios es amor, amor, amor. No vamos a encontrar que aunque Dios es un Dios justo, no vamos a encontrar que la Biblia dice que Dios
Dios es un Dios justo, justo, justo. Pero sin embargo, nos recalca y nos dice que Dios es un Dios santo, santo, santo. Amén. Poderoso Dios. Los serafines, mi hermano, repiten 3 veces la palabra santo para enfatizar en cuán grande es la santidad de Dios. Santo. Cuando nosotros escuchamos la palabra santidad, lo primero que se nos viene a la mente es la idea de pureza moral. Es de algo limpio, algo puro. Nuestro Dios es santo en el sentido que no tiene nada que ver con el pecado. Y yo quiero que entienda bien algo que voy a decirle en esta hora, para que de hoy en adelante aprovechemos y aprendamos a ver a Dios de una manera diferente de como muchas veces lo estamos viendo en nuestra iglesia. Porque la iglesia del siglo XXI es una iglesia que tiende a sobreenfatizar sobre la presencia de Dios. Usted le pregunta al cristiano cuando va para la iglesia, ¿qué va a la iglesia? A gozarme en el culto, a ver la gloria de Dios, a sentir la presencia de Dios. Todos nosotros salimos quizás de nuestra casa con la idea de sentir la presencia de Dios en nuestra vida. Queremos sentir a Dios. Queremos sentir algo diferente. Gloria sea el nombre poderoso de Jesús. Pero sabe que cuando nosotros nos enfocamos más en su presencia que en su esencia, cuando perdemos el enfoque de su santidad y no vemos lo lejos que Dios está de parecerse a nosotros, lo puro que Dios es, lo limpio que es Dios, entonces dejamos de apreciar su presencia como deberíamos. Si usted y yo aprendiéramos a apreciar más la santidad de Dios, si aprendiéramos a valorar la hermosura de la santidad de Dios, si aprendiéramos a ver cuán limpio y cuán puro es Dios, bendito sea el nombre del Señor, entonces aprenderíamos a presentarnos delante de Dios de tal manera que el Rey, que mire mi hermano, aquel que lo llena todo, aquel que es puro, aquel que no hay iniquidad en él, aquel mi hermano que no tendrá por inocente al culpable, bendito sea el nombre del Señor, porque muchas veces mi hermano nos presentamos por la casa del Señor como nos da la gana, venimos llenos de inmundicia, llenos de maldad, llenos de pecado, con corazones mi hermano llenos de impureza moral, llenos de rencor, llenos de ira, y con todo y esto queremos que Dios nos bendiga, que Dios me toque, que Dios me use. Gloria sea el nombre del Señor. Aprendamos mi hermano a apreciar y a valorar la santidad de Dios, que entonces la manifestación de Dios sobre nuestras iglesias será gloriosa. Gloria a Dios. Aleluya. Poderoso Dios. Bendito Dios. Cuando usted y yo aprendemos a poner la mirada en la santidad de Dios, Alabamos. antes que en su mera presencia, entonces el Señor nos lleva a la segunda mirada. Aleluya. Aleluya. Y de estar mirando a Dios, Dios nos pone en un espejo a mirarnos a nosotros mismos. Bendito Dios. Y es ahí donde el profeta exclama: ¡ay de mí! Aleluya. Aleluya. Que soy muerto, porque soy hombre de labios inmundos y vivo en medio de un pueblo de labios inmundos. Poderoso Dios, Bendito Señor Jesús. ay de mí, Mi alma te alaba. porque mis ojos han visto al Rey, Aleluya. Jehová de los ejércitos. Bendito Señor Jesús. Bendecido. Poderoso Dios. Gloria a Dios. Cuando leemos un poco el contexto de la palabra y nos vamos al capítulo 5, un capítulo anterior de Isaías, vamos a encontrar al profeta diciendo ayes contra el pueblo de Israel. En el versículo 8, el profeta dice: ay de los que juntan casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. En el versículo 11 exclama y dice: ay de los que se levantan de mañana para seguir en la embriaguez. En el versículo 18 dice: ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como coyunda de carreta. Y en el versículo 20, capítulo 5 de Isaías, dice: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo.
Jesús. Ay, ay, ay del pueblo. Pero ahora que Isaías ha visto este cuadro de la majestuosa santidad de Dios, Isaías clama con espanto: ¡ay de mí! ¡Ay de mí! ¿Por qué será que el ser humano, la tendencia del ser humano, del corazón del hombre, es señalar el pecado de los demás como peor que el pecado de uno? Y es triste, hermano, que a veces vemos pecado en la vida de otra persona que nosotros mismos tenemos, y aún como sea los criticamos. Es por eso que, no sé si usted se ha dado cuenta que la hermanita, o el hermanito también, que también los hay, que generalmente anda criticando el chisme, es el más chismoso o la más chismosa de la iglesia. Aleluya. ¿No se ha dado cuenta de eso? Poderoso Dios. Siempre estamos mirando la paja en el ojo del hermano y no nos damos cuenta de nuestra viga, la viga que tenemos en nuestro ojo. Poderoso Dios. Vemos la condición muchas veces de un país e inmediatamente clamamos a Dios por juicio. Vemos cómo está la condición de nuestros países e inmediatamente dictaminamos juicio. Ese país está así porque han dado la espalda a Dios. Se lo merecen porque han dejado de buscar a Dios. Poderoso Dios. Vemos la condición de nuestros países, mi hermano, que están como Sodoma y Gomorra, e inmediatamente nos levantamos como jueces de Dios. ¿Acaso usted y yo somos diferentes que las demás naciones? Cuando el pueblo, mire, cuando Dios encara al pueblo de Israel y le da la razón por la cual los escogió, eso está en Deuteronomio, le dice: a ustedes no los escogí porque fueran mejores que las demás naciones, los escogí porque ya estoy cansado del pecado. La única razón por la que Dios escogió al pueblo de Israel como su nación, como su pueblo escogido, fue porque su hijo tenía que nacer de alguna simiente, y ese era el pueblo de Israel. No es que Israel sea diferente que nosotros, bendito sea el nombre del Señor, pero gracias damos a Dios que Dios escogió a Abraham, y de Abraham viene Israel, y en Israel son benditas todas las naciones de la tierra. Gloria sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Te adoramos, mi Dios. Bendito Dios. Gloria a Dios. Vemos el pecado e inmediatamente nos convertimos en Jonases. Nos enojamos por el pecado, por lo malo que son, y nos negamos a hacer la voluntad de Dios. Dios nos manda a predicarle al vecino, y lo menos que queremos es predicarle porque es el que nos está haciendo la guerra todos los días. Aleluya. Pues predícale a Cristo. Deja de ser su enemigo y hazte tu amigo. Que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos. Aleluya. Eso dice la palabra. Convirtámonos en Abrahames. Gloria a Dios. Cuando Dios le dice a Abraham: voy a destruir Sodoma y Gomorra, destruirá al justo juntamente con el impío. Que si hay 50 justos en esa nación, en esa ciudad, que si quedan 30, que si quedan 10, aunque sea yo. La sierva decía: mira, cuando tú oras por una nación, tú estás orando por ti mismo. Que Dios te bendiga. La bendición que Dios derramará sobre esa nación te va a alcanzar a ti. Pero si tú estás pidiendo juicio, el juicio también te va a alcanzar a ti. Gloria sea el nombre de Jesús. Porque juicio sin misericordia se hará con el que no tiene misericordia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Bendito Mi Dios. alma te Ay de mí. Santo, santo. Dios tuvo que llevar al profeta a un espejo Sí. y hacerle ver su condición. Porque usted y yo tenemos que entender que cuando llegamos a la presencia de Dios, lo primero que se va a reflejar hacia ti no es el pecado del hermano, es el pecado tuyo. Cuando tú y yo tenemos acceso a la presencia de Dios, lo primero que va a salir a la luz es el pecado que llevamos oculto. Aleluya. Poderoso Dios.
Así que en esta hora es mejor que dejemos que Dios nos confronte con nuestro pecado y dejemos de esconderlo ya y que nos pongamos a cuenta con Dios en esta noche. Bendito sea el nombre del Señor. Mejor hacerlo ahora que aquel día que estemos delante del gran trono blanco, delante de aquel juez justo, donde ya no va a haber marcha hacia atrás, donde los libros serán abiertos y seremos juzgados según cada una de nuestras obras. Mejor arrepentirse hoy que llorar el día de mañana. Gloria sea el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. El poder. Ay de mí, exclama el profeta Isaías. Un corazón quebrantado es el resultado, mi hermano, de entrar en contacto con el Dios vivo y verdadero. Amén, gloria a Dios. Y ya estoy terminando. Poderoso Dios. Bendecido. Isaías, mi hermano, se sintió deshecho. Y no es porque haya percibido su pequeñez en comparación de la grandeza de Dios. Es porque percibió su iniquidad en contraste con la santidad de Dios. Habacuc 1:13 dice acerca de Dios: muy limpio eres de ojos para ver el pecado, para ver el mal. Muy limpio eres de ojos para ver el mal. No es que Dios pase por alto el pecado o sea indiferente al pecado. Es que Dios es tan santo, es tan justo. Bendito sea el nombre del Señor. Hay tal pureza en el Señor que le impide a Dios ver el pecado con indiferencia. Es por eso que Proverbios 6:16 habla diciendo que 6 cosas aborrece Dios y aún 7 abomina su alma. Hay cosas que Dios aborrece y hay cosas que Dios abomina. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo es, Padre, que alabamos. Usted dirá: pastor, pero el tema era atendiendo al llamado. Gloria a Dios. Yo pensé que me iba a predicar de que vamos a ir por ahí a las naciones y hacer discípulos a las naciones, de ir por ahí y predicar el evangelio a toda criatura, de que vamos a ir de poder en poder, de que le tenemos la cabeza pisada al diablo, porque así es el cristiano, ¿no? Poderoso Dios. Santo, santo. ¿Que no es el tema acaso atendiendo al llamado? Alabanza al Rey. Pero de eso es lo que yo le estoy predicando. El mensaje que Dios siempre ha tenido para el mundo: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Amén, gloria a Dios. Llamadle en tanto que Él está cercano. Deje el impío su camino. Gloria sea el nombre del Señor. Santo. Arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Dios nos está haciendo un llamado, y ese llamado es al arrepentimiento y a la conversión. Que dejemos el pecado, que el hombre inicuo deje sus pensamientos y que nos volvamos a Dios, el cual, siendo un Dios de misericordia, será amplio en perdonar cada uno de nuestros pecados. Ese es el mensaje que habéis oído desde el principio, que os améis los unos a los otros. Si ese es el mensaje, ¿por qué hay tanta división? ¿Por qué hay tanto odio? ¿Por qué hay tanto rencor? ¿Por qué yo no me puedo juntar con la iglesia del pastor fulano de tal? ¿Por qué yo no puedo visitar a fulano de tal? Bendito sea el nombre del Señor. Mi hermano, hay tal división, mi hermano, que muchos dicen que se van, pero cuando suene la trompeta, triste será la realidad de la iglesia, porque muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Gloria a Dios. Aleluya. Dios está haciendo un llamado, y el llamado que Dios está haciendo es a toda la humanidad, porque Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos nos volvamos al arrepentimiento. Amén. Pero es necesario que de llamados nos volvamos. Bendito sea el nombre del Señor. Unos escogidos, y el título de escogido, ese lo tomas tú el momento que decides aceptar el llamado de Dios, porque aunque muchos son los que Dios está llamando, no todos están dispuestos a aceptar el llamado de Dios, Alabanza al Rey. atendiendo al llamado. Poderoso Dios. Gloria a Dios. Aprendamos a vivir para Dios, aprendamos a ser fieles a Dios y dejemos que su Espíritu nos santifique. Gloria. Solo después de haber sido santificado, solo después de haber sido purificado, dice la palabra del Señor que el profeta, Dios le da la experiencia de que un ángel toma este carbón encendido y lo
Señor pasa por sus labios y le dice: quitada es tu culpa y limpio tu pecado. Es necesario que cuando lleguemos a la casa del Señor, mi hermano, si hemos pecado, bendito Dios, abogado tenemos, pidamos perdón a Dios, pero que salgamos de este lugar completamente limpios, purificados por el Señor. Amén. Solo entonces, mi hermano, después de haber sido purificados por Dios, después de que nuestro pecado haya sido limpio, entonces Dios nos permitirá poner la mirada en el pueblo. Entonces Dios te permitirá ir y predicar el Evangelio. Entonces Dios preguntará: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y tú, estando preparado por Dios, podrás levantar la mano y decirle: heme aquí, envíame a mí. Póngase de pie, mi hermano. Gloria sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Y adoramos. Te alabamos, Dios. Heme aquí, envíame a mi poderoso Dios. Glory to God. Yo quiero hacer una oración general, bendito Jesús. Gracias te damos. Yo sé que el tiempo apremia. Gloria a Dios. Salve, poderoso Dios, que voy un poco lejos. Te adoramos. Pero yo quiero orar por su necesidad. Bendito Señor. Y yo voy a pedir oración. Si usted anhela y necesita la oración, pase al frente, Glorioso que Dios, te alabamos. estaremos orando por usted en una oración general. Estaremos cubriendo cada una de sus vidas. Bendito. Poderoso Dios. Gloria a Dios. Poderoso Jesús. Gracias, Padre. Te alabamos, Espíritu Santo. Glorificamos, Espíritu Santo. Te adoramos, Jesús. Te alabamos, Dios de gloria. Gracias te damos en Bendito esta hora, Señor Jesús Señor. Nazareno. Aleluya. Mira este pueblo, Mi Señor. alma te Ya alaba. hay más Aquí reunidos, Señor, Gracias te Te damos. damos gracias. con una necesidad en su vida, en su corazón. Gracias, Espíritu Santo. Padre, he predicado tu palabra tal cual tú me la diste, Te Señor. damos gracias.